Dígale, ojalá te alimentes, esta es la hora del pan. Y si alguien lo interrumpe para que usted se coma el pan, dígale, no tengo hambre de la palabra, no me molestes. Amén. Por favor, tome asiento. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar esta noche en la casa del Señor. Gracias por dedicarle un tiempito al Señor. Hemos estado y continuamos hablando bajo el tema las armas de nuestra milicia. Parece ser que entre más tratamos de meternos a hacer las cosas de la mejor manera, el enemigo siempre buscará de hacer guerra contra nosotros. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 4, nada más. Porque las armas de nuestra milicia, dijo el Señor, no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Por lo tanto, nuestras armas, ¿cómo serán? Espirituales y poderosas en Dios. ¿No es cierto? Esta noche vamos a estar hablando bajo el tema el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Desde que usted lo ve ahí, usted sabe que el yelmo, en otras palabras, hoy diríamos es un casco. Y si habláramos de soldados, bueno, tantos diseños y estilos hoy en día, ¿no es cierto? Pablo decía en la carta a los Efesios capítulo 6, verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. Decía el Señor, tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo de la salvación? El yelmo de la salvación no es más que un arma que tiene que estar relacionada con la salud y las actitudes de la mente. Diga conmigo la mente. ¿Dónde están muchas veces nuestros problemas? ¿Sabe dónde tenemos la gran mayoría de problemas nosotros? Porque así pensamos, porque así discernimos, porque así entendemos. Y yo estaba diciendo que es una bendición la iglesia cristiana evangélica, pero algunos puntos han estado tan abiertos, pero tan abiertos, que por esa misma apertura que existe, hoy cada quien agarra la Biblia como cada cristiano es libre de interpretarla, cada quien agarra y hace de la Biblia como quiere y dice cuantas cosas quiere y se ampara en sus argumentos. Porque hoy en día estamos acostumbrados a decir, a mí me parece, cuando Dios no te está pidiendo parecer. Cuando Dios habla, Dios te dice lo que debes de hacer. No te dice, disculpa, ¿qué quieres hacer? Cuando Dios te da las órdenes, Dios te las da. Cuando tú le pides a Dios algo, Dios a veces te pregunta y te dice que tú quieres. Porque Dios quiere estar seguro. Dios quiere que usted y yo estemos con la certeza, sabedores de qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. Por eso, cuando hablamos del yelmo de la salvación, estamos hablando de la salud y la actitud de nuestra mente, la forma de pensar, el fracaso, la destrucción y el negativismo. ¿Sabe por qué incluyo esas cosas? Porque así somos. Nosotros, en vez de pensar las buenas posibilidades, ¿qué es lo primero que pensamos? Las cosas negativas. Disculpe, pregúntele todo a aquel que viaja por primera vez en un avión, ¿qué es lo primero que piensa cuando ya alcanzó cierta altura? Me siento secando. Ustedes saben que las fiestas consagradas a santos patronos, pues eso son unas situaciones. Pero hay lugares donde hay parques de diversiones. En nuestro país, por ejemplo, los parques acuáticos, con todas esas toboganes y atracciones y distracciones. No podemos decir que son del diablo, porque a menos que estén consagrados y uno no lo sé. Pero usted va a una piscina y de pronto alguien le dice, subámonos y dejémonos venir en aquel tobogán, y usted ve que la gente viene y unos vienen felices, alegres, y usted acepta el reto. Pero desde que está allá arriba, lo primero que ve a las personas, las ve más pequeñitas, dice, ¿y si me salgo de aquí, salgo volando? Porque lo primero que tenemos a pensar es el fracaso. A nosotros nos pasó una situación
y esa situación, esto se va a repetir, porque solo pensamos en el negativismo, pensamos en destrucción. Nosotros no pensamos muchas veces en las cosas buenas, vivimos pensando en las cosas malas. Pero debemos de recordarnos que si el yermo de la salvación está con nosotros, nosotros debemos de recordar esta expresión: reformaos, renovando vuestro entendimiento. Dígale al que está cerca: renuévate en el entendimiento. Y lo dijimos bien, porque yo he tratado de ayudarles a muchos a renovar y no lo renuevan. Y yo no soy quien lo va a hacer, ni Dios lo hará, porque Dios quiere que tú tomes esa actitud. El Señor quiere que tú renueves tu entendimiento. Miren lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a qué. El problema es que usted y yo vivimos conformados con estas cosas. Vivimos conformados no solo en este siglo, sino con las cosas que nos da este siglo. Nos conformamos. Y algunos de nosotros no solo no nos conformamos con las de este siglo, sino que nos conformamos con las del siglo pasado. Porque algunos queremos solo las cosas antiguas. Hace unas mes y medio, 2 meses creo yo, estábamos con mi hijo platicando unos minutos con don Luciano, el que es corresponsal de YSKL Valle Comercial. Y don Luciano hablándonos y nos dice: es que hoy las fotos que se toman son digitales. Y yo a eso no le amo mucho. Porque yo pues, nací en otra época. Y se emocionó y nos enseñó una cámara. Y nos dijo: quiero enseñarles una cámara. Digo que dentro de unos días que ya pasaron, obviamente, él estaba cumpliendo 50 años, parece, de ser corresponsal para distintos medios, y dice: aquí tengo la primera cámara fotográfica que me dio el diario de hoy para que cubriera ciertos eventos. Y Ricky y yo la vimos con tanto asombro, porque la cosita del flash es una cosa redonda, pero que como que se hace un abanico de lámina y usted lo va estirando, chaca, 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 chaca. Y en medio se ponía aquel gran flash que te dejaba ciego y te hacía ¡pac! Y todo el mundo quedaba y salía así, bien vivitos, eso sí. Las fotos antes todo el mundo salía vivito. ¿Sabes por qué? Pues a la explosión. Pero el fotógrafo, si se queda con esas cámaras, no va a hacer mucho. Tienen que renovarse. Y lo que no hemos entendido algunos de nosotros es que cada uno de ustedes es responsable de renovar su entendimiento. Tu entendimiento no te lo va a cambiar el pastor. Tu entendimiento no te lo va a cambiar la escuela. Tu entendimiento, Dios mismo podría hacerlo, pero Él es un caballero en todo su esplendor. Y Él espera que tú tomas y tengas aptitudes y actitudes de las dos cosas. Porque Dios quiere ver cómo tú reaccionas a ciertas situaciones. Por eso decía: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con sus hijos? Agradable y perfecta. Cuando dice agradable, entonces quiere decir que uno va a sentirse bien. Perfecta es que no va a tener error. Entonces, ¿cómo será esa voluntad? Fenomenal, hermanos. Fantástica. No solo va a ser buena, no solo va a ser agradable, va a ser perfecta. Pero ¿qué hay que hacer para ver esto? Yo tengo que renovar mi entendimiento. Santo Dios, se da cuenta. Hay que renovarlo. Y debemos de renovar ciertas áreas. Hay cosas que deben de renovarse con el tiempo. ¿Cuántas amas de casa vinieron
vinieron hoy? Levántenme la mano. Quiero hacerles una pregunta y lo voy a hacer basado en mi experiencia. ¿Cada cuánto renueva usted cuchillos en su cocina? Resulta, con todo respeto lo digo, hace unos 10 años atrás, llego a la casa y le digo a mi mamá, mamá, préstame un cuchillo. Estaba haciendo unos genes, pegante. Y me va sacando un cuchillo, hermanos, que desde que yo me acuerdo que quizás tengo memoria en casa, se bendito cuchillo en la casa. Y me dice que estos animales no tienen filo. Pues, ¿y cómo se van a acabar si no tienen filo? ¿Y cuántos han durado? Disculpe, ¿vinieron estudiantes esta noche? No veo sus manos, solo una por allá. ¿Cada cuánto renueva sus cuadernos usted? Bonito se les oye, hermanos. Algunos renuevan cuadernos cada año, otros cada siglo, otros cada vez que se lo acaban. Es cierto. Pero renovamos cosas. Hay tantas cosas que renovamos. Se fijó que aquí, como estábamos sufriendo con lo de la energía, hermano. Pedimos ayuda, le pedimos a Dios. Como pedimos, al fin logramos. Renovar, cambiar algunas cosas. Por rato veo yo los grandes animales así, pero por eso ya hay luz. Y no antes bien bonito, todo más, como diría, más parece estético, es la palabra gracia, más estético. Pues sí, pero como que estábamos en una penumbra. A veces yo decía así y miraba a los hermanos. Pero no es que se estaban durmiendo ni que yo sea tan feo, sino que el problema es que la luz te invitaba. Eso sí, los que vienen a dormir se disfrutaban. Pero hay cosas que tenemos que renovar. Hemos renovado la pintura cuántas veces. ¿Y tú? ¿Cuándo renuevas tu entendimiento? ¿Están aquí todavía? Nadie contestó. Aunque sea amén, 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 amén. Amén que amén están aquí, amén no renuevo, amén si renuevo, cuando muere un burro todos los días. ¿Cuándo renuevo, hermano? Renovados en el Espíritu. Diga conmigo, renovados en el Espíritu de mi entendimiento. No solo vas a cambiar el entendimiento, sino que vas a renovar el espíritu de tu entender. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que todos tenemos una forma como aprender las cosas. Y a veces hay áreas que necesitamos renovarlas. Uno de estos días a cierta niña se le estaba haciendo una pregunta y la niña dudaba en responder. La niña dudaba y le dicen, no, pero si usted la sabe. Y con miedo dijo, yo doy la respuesta, pero si lo hago como en mi casa. Si sabes la respuesta, hazlo como en tu casa. Y empezó la niña. Y empezó a decir la respuesta. Porque se había aprendido la respuesta. Hay que ser renovados, hermano, no hay duda. Empezó a saltar y a hacer esas cositas porque ella así se aprendió y empezó a decir las cosas porque llevaba el ritmo. Hermano, yo no sé qué es lo que tú necesitas, pero lo necesitas en el Espíritu de Dios. Renovar el espíritu de vuestro entendimiento. Renovar lo que está dentro de ti. Pero ¿qué es lo que necesitas renovar? Es para entender. Y eso no lo hago yo. Eso lo haces tú cuando tú abres la puerta y el Espíritu Santo dice, Él quiere hacer eso. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros. ¿Qué quiere decir eso? Sean buenos. Hermano, ¿usted es bueno con los demás? Como 7 gritan fuerte y como 150 se quedan callados. Otro que se está renovando. Ya los voy a pasar a los dos aquí adelante. Pongan al otro porque los tres están de verde. Antes sean benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Sabe qué es lo que más nos cuesta a nosotros? Perdonar a nuestros hermanos. Estamos dispuestos a hablar del amor de Dios. Hablamos el amor de Dios aquí, el amor de Dios allá, pero no puedes perdonar a un hermano. Mi pregunta es, ¿qué es lo que Dios no perdona? Solo la blasfemia. Mi hijo, a través de esas cosas que llaman Facebook, me mete en muchos líos a mí, porque todo el mundo le dice, pregúntale a tu papá tal cosa, pregúntale a tu papá tal cosa. Y me dice, mira, y si alguien ha blasfemado contra el Espíritu Santo, definitivamente no hay perdón. Según la Biblia, eso es lo único que no tiene perdón. Pero hay que hacer dos aclaraciones. No es lo mismo alguien que blasfeme contra el Espíritu sin conocer a Jesús, a que blasfeme uno que conoce a Jesús. Porque el que no conoce a Jesús no lo conoce. Y por lo tanto Dios sabe que Él, perdone la expresión, voy a hablar como que si yo fuera. Dios sabe entonces que soy un burro ignorante, y entonces dice Dios, perdónenle. Y Dios te perdona. Pero si tú eres un hijo de Dios y blasfemas, tu relación es con Dios, no conmigo. Yo no te voy a juzgar, quien te tiene que juzgar es Dios. Pero si así es el pecado, ¿y por qué nosotros no nos perdonamos entre nosotros? Porque nosotros lo primero que hacemos es hablar y murmurar y hablar y hablar. No nos gusta, pero nos entretiene. Perdonándonos unos a otros, como también Dios te perdonó a través de Cristo. Nosotros no nos ha perdonado Dios. Amén. Yo creo que estamos aquí, estamos porque Dios nos ha perdonado. Amén. Y si alguno de los que está aquí Dios no lo ha perdonado, es porque tú no has querido decirle, Señor, perdóname, pero Él está aquí dispuesto a perdonarte. Por eso murió en la cruz del Calvario, para darte vida, vida eterna y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo quiere Dios que estén nuestros lomos bien ceñidos, apretados? Que se soque el cinto, el cincho, para que sus lomos sean bien vistos. Pero ¿cuáles lomos? Los lomos del entendimiento. ¿Estás entendiendo? Pidámosle al Espíritu de Dios que derrame entendimiento entre nosotros, porque lo que más nos cuesta es el entendimiento de nosotros. A veces estamos preocupados más por nosotros. Estamos más preocupados de mí, de ti, de aquel, del otro, que es lo que le preocupe al Señor. Primera Pedro, capítulo 1, versos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero aquí viene la condicionante, como hijos. Dígale que está a tu lado, tú eres obediente. ¿Cuántos obedientes están aquí? Alguien me dijo, y me lo enseñó hace tanto tiempo, un cristiano, y perdón si alguien siente que estoy duro con esto, pero lo aprendí hace siglos esto, de verdad. Mira, un cristiano champón, me dijo, es aquel que por lo menos le dedica el diezmo de su tiempo al día al Señor. ¿Cuánto es el diezmo de un día, hermanos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el diezmo de un día? ¿Cómo? Siempre cometemos el mismo error, ¿verdad? Por el que somos malos.
rápidamente de vuestro entendimiento. Resulta que todos pensamos como que la base de 10 es lo que sea. Pero la base de 6 horas, cada hora no está basada en 100 minutos. Está basada en 60 minutos. Y el tiempo de 60 minutos serán 6 minutos. Entonces el tiempo de 20 horas serán 2 horas. Pero el tiempo de 4 horas serán 24 minutos. 2 horas 24 minutos. Si yo el lunes le dedicara a Dios 2 horas 24, pero en el Señor, si el martes todos los que estamos aquí le debemos tiempo al Señor esta semana. Y quiere que te diga algo. Conforme hemos ido madurando muchos de nosotros, nos hemos ido perfeccionando en nuestro entendimiento. Y como estamos tanto tiempo aquí y escuchamos tanto, ¿sabe cuál es el problema de nuestros niños chiquititos? Que desde que están aquí se les enseñó desde Génesis hasta Apocalipsis. Y los niños empezaron desde 3 años, 4 años, para aquellos papás que mandaron a sus niños a arbolitos. No le manejó. Y llegan a jóvenes, más o menos, ¿verdad? Con algo ancianos. Y ya se sabe toda la Biblia en historias. Lo mismo nos pasa a algunos adultos. Algunos adultos solo tal pasaje, ya lo sabemos. Y ya sabemos las interpretaciones. Y sabemos tan que hoy nos hemos vuelto tan buenos que a veces solo nos alcanza para vivir toda una semana un culto. Y ni tan siquiera de 2 horas y media, sino de ratos, porque estamos a ratos en la iglesia. Y que alguien iba a decir amén, siquiera los que les duele digan ay. ¿Sabes por qué? Porque tu entendimiento no se está renovando. Tu entendimiento está rezagado con grasa vieja. Ya no hay aceite viscoso que mueva todo y entonces hoy ya todo te cuesta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta? Nadie está engrasados. Necesitamos unción de Dios. Porque aquellos que tienen renovados el entendimiento, uno dice, ¿cuántos pueden dar gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! O sea, el aceite está funcionando, o sea, más rápido. Pero algunos el entendimiento, ¿cómo lo tenemos? Como que es aquella serie de televisión antes de The $6 Million Man. Así está nuestro entendimiento en cámara lenta. En cámara lenta. ¿Sabes por qué? Porque nuestro entendimiento no está renovado. Alégrese con que vengo. No, yo no tengo que alegrarme con que usted venga. Alégrese usted que Dios les escucha. Amén. El que tiene la responsabilidad de presentarle a Dios es usted, ¿no? Yo tengo mi responsabilidad y soy yo. Pero cuando Jesucristo se ha manifestado como hijos obedientes, ¿qué es lo que más nos cuesta hoy en día? Obedecer. En este momento, si estuviéramos así, con toda música y todo, en este momento hubiera salido aquella fenomenal alabanza que dice, obedece a tu mamá, obedece a tu papá. El patito Juan creo que era. Miren hermanos, no llegamos ni a Juan. No somos tan obedientes. No conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros en toda vuestra manera de vivir. ¡Ay! No pueden decir que no lo dije. Yo sí dije que me dolió.
¿Y sabe por qué me duele? Porque no soy Dios, porque soy humano. Porque también padezco las mismas debilidades que ustedes tienen. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bendición! Diga, no soy extraterrestre. Si fuera extraterrestre, yo sería un fracaso. ¿Sabes por qué? Porque si yo fuera un extraterrestre, yo debería tener miles en esta iglesia. Pero soy natural. Tan natural como muchos de ustedes. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de vivir. Dar al César y a Dios. ¿Para quién consagramos el domingo? ¿De verdad lo consagran para Dios o solo están acostumbrados a decir? Nuestro entendimiento no está renovado. A nosotros las situaciones de esta vida cada día nos van agobiando más. Y es que no nos ha venido la hora de elegir a quién va a ganar la presidencia. Porque ese va a ser otro dolor de cabeza. Uno que otro, que no sé qué. Ellos dicen que la campaña no ha empezado porque no están pidiendo el voto. Pero todos están echando los tamales, uno que es la mamá de los pollitos, el otro que tiene el mejor pensamiento, el otro que es socadito. Bueno, cada quien piensa como quiere. Hay que cambiar nuestra manera de vivir. Porque escrito está cómo nos manda Dios que seamos. Porque yo soy. Pero eso es tu manera de vivir, no es tu manera de juzgar. Sé santo en tu manera de vivir. Dios no te dijo, juzga con santidad y mira si aquellos son santos o no son santos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Hago más bien lo que acabamos de hacer en la cena del Señor. En vez de que te juzguen, examínate. Ay, es que yo estoy esperando que me llamen. Nadie te va a llamar. Porque el Espíritu de Dios está llamándote hace siglos. Debemos de aprender a pensar en lo verdadero y en lo honesto. ¿En qué debemos de pensar? En lo que es verdadero, lo que es honesto. Filipenses 4:8. Este pasaje a mí siempre me causa bendición y conflictos. Porque a veces este pasaje mide nuestro termómetro de madurez. Este pasaje es un termómetro para ver qué tan maduro, qué tan adulto eres. ¿Se ha fijado qué hace el niño cuando mamá o papá le dicen, acabo de traer ese cake, nadie lo vaya a tocar? ¿Qué es lo que hace el niño? ¿Quién lo pellizcó? Yo no, mami, con el betún aquí, con todo el turrón acá. Yo no. Para los ticos, caqui, para otros pastel, para otros torta. En El Salvador, cake. ¿Se ha fijado que a veces lo primero que nos dicen que no hagamos es lo primero que hacemos? Te voy a contar un secreto. Uno de estos días dije, yo ojalá pueda encontrar el nombre de este pensador. Y me pareció fabuloso, increíble. Pero no logré anotar quién dijo este pensamiento. Hay un hombre famoso que dijo que los secretos se guardan entre 3 personas. Y son los mejores secretos bien guardados cuando 2 ya están muertos. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿en qué cosas debemos pensar? En lo que es de verdad. Pero se ha fijado en qué andamos pensando a veces nosotros. En la llorona. En la descarnada, en el chupacabras, que hoy tiene días de no subir su rating. Pensamos en un montón de cositas y cosillas.
Y dejamos de pensar en lo verdadero, que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó por nosotros. Eso es verdadero. Pero a veces nosotros estamos pensando en cosas que solo son fantasía. Esto es para algunos jóvenes, aunque les duela, se los voy a dejar ir. Ay, no, dice. Es que yo quiero recibir con Dios bendiciones con todos los poderes, así como un Saiyajin. Deja de hablar caras, hombre. Son muñecos. ¿En qué debemos de pensar? En todo lo que es honesto. Y a veces nosotros, ¿en qué andamos viendo? A ver si debajo de la mesa pasamos algo, a ver si nos rebajan algo. Pues sí, va a creer que está cobrando tanto de impuesto. La alcaldía manda a personal a ver para pagar impuestos y toda la cosa. Pero cada impuesto que se paga en la alcaldía tiene que darme un recibo. Hay quienes, pastor, y estoy viniendo de la alcaldía a molestarme. De verdad, sí. Pero vino uno y me dijo de que él me iba a ayudar, que si le daba la mitad, él iba a arreglar. ¿Y se lo diste? Sí, pastor, me ahorraba la mitad. Y el recibo ahí me lo van a traer, esperando está de como 5 años que le dije. Cuando venga a salir el papel, va a ver todos los años que le ve. Porque a veces nosotros, queriendo ahorrarnos unos cuantos, le metemos a la deshonestidad. A veces preferimos hacer la moturfa, decimos en buen salvadoreño. Somos bizneros. A Nolicho le vendemos 2 vacas baratas. ¿Y a cómo? Baratas, debe $100. ¿De verdad cuál es el problema? No tengo papel, usted la va a matar. ¿En qué quiere Dios que pensemos? En honesto, en todo lo que es justo. Pero ¿quién define la palabra justicia? ¿Tú, yo o Dios? Todo lo que es puro. Todo lo que, todo lo, somos amables nosotros, hermanos. ¿Eres tú amable, hermano? Todo lo que es de buen nombre, amén. Todo lo que es de buen nombre, amén. ¿Cómo está tu nombre? No dices amén, o sea que tu nombre no está tan bueno entonces. Yo tengo un buen nombre, porque mi nombre fue lavado y rociado con la sangre del Cordero que murió en la cruz del Calvario. Él es que me da mi nombre. ¿Por qué mantenemos relaciones con él y con nosotros? Porque soy bonito, porque tengo un buen nombre, porque tengo un buen apellido. No, es por la misericordia de Dios. Es Dios, entendamos algunas cosas. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en qué pensemos en esto? ¿Por qué? Porque la alegría es para los que hacen bien. ¿Cuántos te hacen el bien? ¿Por qué están tan serios que se me hace que ustedes están en contra de este pasaje? Entonces, la alegría es para los que hacen el bien. Entonces tú no estás haciendo el bien. Proverbios 12:20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Ojo, ¿en dónde hay engaño?